LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículo 13. Cuando pensamos en el carnaval, la imagen que surge en nuestra mente es la de una fiesta vibrante, llena de música, baile y celebración. Para muchos, no es más que una oportunidad de diversión, una explosión de cultura y libertad. Sin embargo, detrás de esta celebración hay una historia mucho más profunda que trasciende los disfraces y el samba. Existe un trasfondo oscuro y complejo, con raíces en antiguas prácticas espirituales cargadas de simbolismos que para muchos permanecen ocultos. El propio nombre, carnaval, ya nos da una pista sobre sus orígenes. Proviene del latín carne levare, que significa remover la carne o adiós a la carne. Esta expresión está directamente vinculada al período de Cuaresma en el calendario cristiano, cuando los fieles eran llamados a un tiempo de ayuno y abstinencia para prepararse espiritualmente para la Pascua. En este contexto, el carnaval surge como un momento de indulgencia final, un adiós a los placeres carnales antes del sacrificio espiritual. Pero, ¿será que el carnaval se limita a estas raíces religiosas superficiales? ¿O carga consigo una conexión mucho más antigua, relacionada con prácticas paganas de adoración y sacrificio? Es aquí donde el concepto de carne para Baal comienza a tomar forma y revela algo mucho más profundo. Antes de asociarse al cristianismo, el carnaval tiene claros paralelismos con festivales de culturas antiguas. En la antigua Roma, por ejemplo, existían las Saturnales, una celebración dedicada al dios Saturno, marcada por excesos, inversión de roles sociales y un abandono temporal de las reglas. En estas fiestas, la entrega a los deseos carnales era vista como un sacrificio simbólico a los dioses, asegurando fertilidad y prosperidad. Aún más profundamente, en civilizaciones del Medio Oriente, encontramos cultos a dioses como Baal y Moloch. Estos dioses, frecuentemente asociados con la fertilidad, prosperidad y poder, requerían sacrificios específicos de sus adoradores. En algunas ocasiones, estos sacrificios involucraban carne, tanto en sentido literal como simbólico, como una forma de apaciguar a estas deidades y asegurar sus bendiciones. Estas prácticas antiguas, aunque parezcan distantes, fueron absorbidas y reinterpretadas a lo largo de los siglos. Al analizar el carnaval moderno, muchos de sus elementos, la exaltación de la carne, el abandono de las inhibiciones, el enfoque en los placeres, se alinean directamente con los rituales y simbolismos de estas antiguas celebraciones. La conexión con Baal no es solo una idea vaga. En la Biblia, Baal aparece repetidamente como un símbolo de idolatría y rebeldía contra Dios. Era adorado como dios de la fertilidad y de las tormentas, a menudo a través de rituales de excesos y prostitución cultural. En 1 Reyes 18, el profeta Elías desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, exponiendo la futilidad y falsedad de esta adoración.
Lo que conecta esto con el carnaval es la centralidad de la carne, tanto en el sentido físico como espiritual. El carnaval celebra los deseos carnales, el abandono de las restricciones y la entrega total a los placeres del cuerpo. Es una exaltación de aquello que la Biblia constantemente nos advierte evitar: el dominio de los deseos de la carne sobre el espíritu. En Gálatas 5, 16, 17, Pablo escribe: «Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne». En el carnaval vemos una clara inversión de estos valores bíblicos. La fiesta se convierte en un momento de celebración de la carne, frecuentemente sin consideración por las consecuencias espirituales. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estaremos perpetuando inconscientemente prácticas que tienen sus raíces en cultos paganos y en la adoración de Baal? El carnaval no es solo una fiesta cultural, sino también una manifestación de una mentalidad que coloca el placer y el exceso por encima de cualquier otra cosa. Sin embargo, las implicaciones de estas prácticas van mucho más allá de lo visible. La Biblia nos advierte repetidamente sobre las consecuencias de vivir según los deseos de la carne. En Romanos 8, 6 a 8 leemos: «Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios». Al reflexionar sobre el carnaval, es esencial preguntarnos: ¿qué estamos realmente celebrando? ¿Estamos promoviendo algo que glorifica a Dios? ¿O estamos, consciente o inconscientemente, participando en algo que se opone a Él? Entendamos quién es realmente Baal y cómo sigue influyendo hasta hoy en diversas personas y culturas del mundo. Baal es uno de los dioses paganos más mencionados en la Biblia, frecuentemente asociado con la idolatría, la inmoralidad y la rebelión contra el Dios verdadero. Su nombre aparece por primera vez en el contexto del Antiguo Testamento, cuando los israelitas comienzan a interactuar con los pueblos cananeos tras entrar en la tierra prometida. La primera mención clara de la adoración a Baal ocurre en el libro de Jueces, justo después de la muerte de Josué, cuando los israelitas comenzaron a desobedecer al Señor. En Jueces 2, 11, 13 leemos: «Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron ante ellos, provocando así la ira del Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot». Aquí vemos el inicio de un patrón que se repetiría a lo largo de la historia de Israel. Cada vez que el pueblo se volvía hacia Baal, experimentaban la ira de Dios, porque su adoración a este Dios pagano era una traición directa al pacto que tenían con el Señor. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Baal no era solo un dios cualquiera, simbolizaba un rechazo consciente del Dios verdadero y una rendición a las influencias espirituales de las naciones vecinas. Pero ¿cómo Baal llegó a convertirse en una figura tan prominente? Era originalmente adorado por los cananeos, un pueblo que habitaba la tierra antes de la llegada de los israelitas. En el sistema de creencias cananeo, Baal era considerado el dios de la tormenta y la lluvia, esencial para garantizar cosechas abundantes y fertilidad. A menudo era representado con un rayo en la mano,
simbolizando su supuesto control sobre los cielos y la tierra. La adoración a Baal implicaba prácticas extremadamente abominables a los ojos de Dios. Los rituales de sacrificio, a menudo incluyendo sacrificios humanos, se realizaban para apaciguar a este dios. Además, la prostitución cultural era común en sus templos, con la idea de que estos actos garantizarían la fertilidad de la tierra y del pueblo. Todo esto era una distorsión directa del plan de Dios para la humanidad, que exige pureza, santidad y una adoración exclusiva al Señor. El impacto de esta adoración no era solo espiritual, sino también social y moral. Cuando el pueblo de Israel participaba en el culto a Baal, se corrompía en todos los sentidos, abandonando los estándares de justicia y verdad establecidos por Dios. Esta idolatría no era solo una elección religiosa, sino un abandono total de la relación de pacto que Dios había establecido con ellos. La ira de Dios hacia la adoración a Baal no era simplemente una reacción emocional, era una respuesta justa a la rebelión del pueblo. En Deuteronomio 6:14-15, Dios había advertido: «No seguiréis a otros dioses, los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso, para que no se encienda el furor del Señor tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la faz de la tierra». La adoración a Baal era una violación directa de este mandamiento, y las consecuencias siempre eran severas. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Números 25, cuando los israelitas se involucraron con las mujeres moabitas y comenzaron a adorar a Baal Peor. Este evento resultó en un juicio severo de Dios, con una plaga que mató a 24,000 personas. El texto describe cómo esta adoración llevó al pueblo a actos inmorales y provocó la ira de Dios, que solo fue aplacada por la intervención de Finés, un sacerdote celoso que actuó para restaurar la santidad entre el pueblo. Baal no era simplemente un dios pagano distante, era una manifestación directa de las fuerzas espirituales que buscaban desviar al pueblo de Dios. Su adoración era una forma de esclavitud espiritual que atrapaba los corazones y las mentes de los israelitas en un ciclo de pecado y juicio. Con esto en mente, debemos preguntarnos: ¿hasta qué punto la influencia de este dios pagano sigue viva, no solo en rituales, sino también en prácticas culturales y celebraciones modernas? ¿Será que, al investigar estas conexiones, no solo estamos rescatando un fragmento de la historia, sino también revelando cómo las fuerzas espirituales pueden seguir actuando en la actualidad? La respuesta a estas preguntas puede cambiar radicalmente la forma en que percibimos muchas prácticas culturales. La adoración a Baal, que comenzó entre los cananeos, se extendió como un fuego incontrolable, contaminando culturas y pueblos a su alrededor. Baal no era solo un dios regional, fue elevado a una posición de prominencia en varias civilizaciones de la antigüedad. Su culto se difundió tanto que, para muchos, representaba fuerzas esenciales de la naturaleza, como la fertilidad de la tierra, los vientos que traían las lluvias e incluso el poder destructivo y transformador del fuego. Estos títulos, como Señor de la fertilidad, Señor de los vientos y Señor del fuego, no eran meras descripciones poéticas, sino que indicaban la centralidad de Baal en la vida y las prácticas religiosas de esos pueblos. Los cananeos veían a Baal como el responsable de garantizar cosechas abundantes, lluvias en el momento adecuado y la fertilidad tanto de la tierra como de las personas. Esto explica por qué su adoración estaba frecuentemente vinculada a rituales que incluían sacrificios y prácticas inmorales. Según la Biblia, muchos de estos rituales no solo desagradan a Dios, sino que también provocan su ira,
ya que contradicen directamente los valores de santidad, justicia y obediencia que Él estableció para la humanidad. Con el tiempo, los israelitas, en lugar de mantenerse separados de estas prácticas paganas, comenzaron a adoptar la adoración a Baal. En lugar de depender del Dios verdadero para sus necesidades, buscaban respuestas en los dioses de los pueblos a su alrededor. Veían a Baal como una solución práctica, especialmente en tiempos de sequía o malas cosechas. La tentación de mezclar la adoración a Dios con los rituales de Baal se volvió tan fuerte que, en muchos casos, los israelitas prácticamente abandonaron al Dios de sus padres para seguir a este falso Dios. Esta situación alcanzó un punto crítico durante el reinado de Acab y Jezabel. Jezabel, una princesa fenicia que se casó con Acab, trajo consigo la adoración a Baal desde su tierra natal y se aseguró de institucionalizarla en Israel. Bajo su influencia, se levantaron altares y templos dedicados a Baal en toda la tierra. Sacerdotes y profetas de Baal comenzaron a proliferar, mientras que los verdaderos profetas del Señor eran perseguidos y asesinados. Fue en este contexto que ocurrió el famoso enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, registrado en 1 Reyes 18. El pueblo estaba tan inmerso en la adoración a Baal que ya no podía distinguir al Dios verdadero de las deidades paganas. Elías, enviado por Dios, desafió directamente esta situación al convocar al pueblo a tomar una decisión definitiva. En el Monte Carmelo, Elías lanzó un desafío directo a los 450 profetas de Baal. Propuso que cada lado preparara un altar con un sacrificio, pero sin encender fuego. El verdadero Dios sería aquel que respondiera enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. Este enfrentamiento no fue solo una prueba física, sino una demostración de la lucha espiritual entre el Dios de Israel y los falsos dioses que habían capturado los corazones del pueblo. Los profetas de Baal pasaron el día clamando, danzando e incluso cortándose en un frenesí ritual, derramando sangre para intentar llamar la atención de su Dios. Sin embargo, no hubo respuesta. El silencio fue absoluto. Esta parte del relato nos recuerda que los falsos dioses, independientemente de la devoción de sus seguidores, son incapaces de salvar o actuar. Son ilusiones creadas por los hombres o manipuladas por fuerzas malignas para desviar al pueblo del Dios verdadero. Cuando llegó el turno de Elías, él restauró el altar del Señor, que estaba en ruinas, simbolizando el regreso a la verdadera adoración. Ordenó que el altar y el sacrificio fueran completamente empapados con agua, haciendo imposible que cualquier fuego humano pudiera consumir aquel sacrificio. Luego, con una oración simple y confiada, Elías clamó a Dios, pidiendo que mostrara al pueblo que Él era el único Dios verdadero. El resultado fue una demostración incontestable del poder de Dios. Fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua alrededor. El pueblo, al ver esto, se postró y declaró: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Este momento no solo fue un avivamiento, sino también un juicio, ya que los profetas de Baal fueron ejecutados, marcando el fin de esa idolatría en el contexto inmediato. Esta historia nos deja lecciones profundas y atemporales. Nos recuerda que Dios es soberano y no comparte su gloria con nadie. Nos desafía a permanecer fieles, incluso cuando estamos en minoría o enfrentamos oposición. Nos muestra el poder de la oración sincera y de la confianza en Dios, quien es capaz de actuar de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La adoración a Baal, que comenzó entre los cananeos, se extendió como un fuego incontrolable, contaminando culturas y pueblos a su alrededor. Baal no era solo un dios regional. Fue elevado a una posición de prominencia en varias civilizaciones antiguas. Su culto se volvió tan difundido que para muchos
representaba fuerzas esenciales de la naturaleza, como la fertilidad de la tierra, los vientos que traían las lluvias, e incluso el poder destructivo y transformador del fuego. Estos títulos, como Señor de la fertilidad, Señor de los vientos y Señor del fuego, no eran meras descripciones poéticas, sino indicativos de la centralidad de Baal en la vida y las prácticas religiosas de estos pueblos. Los cananeos consideraban a Baal como el responsable de garantizar cosechas abundantes, lluvias en el momento adecuado y fertilidad tanto en la tierra como en las personas. Esto explica por qué su adoración estaba a menudo vinculada a rituales que incluían sacrificios y prácticas inmorales. Según la Biblia, muchos de estos rituales no solo desagradan a Dios, sino que también provocan su ira, ya que contradicen directamente los valores de santidad, justicia y obediencia que Él estableció para la humanidad. Con el tiempo, los israelitas, en lugar de mantenerse separados de estas prácticas paganas, comenzaron a adoptar la adoración a Baal. En lugar de confiar en el Dios verdadero para satisfacer sus necesidades, buscaban respuestas en los dioses de los pueblos a su alrededor. Veían a Baal como una solución práctica, especialmente en tiempos de sequía o malas cosechas. La tentación de mezclar la adoración al Dios verdadero con los rituales de Baal se volvió tan fuerte que, en muchos casos, los israelitas prácticamente abandonaron al Dios de sus padres para seguir a este falso Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué el pueblo adoraba a dioses como Baal? ¿Por qué entregaban su devoción a algo que no podía salvarlos? La respuesta a menudo está en el atractivo del misticismo y en el deseo humano de control y poder. Muchos creían que, al adorar a estos dioses, podían obtener bendiciones, prosperidad e incluso poderes sobrenaturales. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los dioses antiguos? ¿Qué fuerzas estaban detrás de estas figuras veneradas? Aquí es donde el misterio se profundiza, llevándonos a reflexionar sobre el impacto espiritual de estas creencias. Regresemos en el tiempo, a una época en que Egipto era el centro de una civilización grandiosa, llena de misterios, templos monumentales y dioses que parecían regir cada aspecto de la vida. El Egipto antiguo fue una de las primeras culturas en estructurar un sistema de adoración a múltiples deidades, cada una con un papel específico. Horus, Isis, Osiris, Anubis. Estos nombres no eran solo símbolos religiosos, sino representaciones de fuerzas que los egipcios creían que controlaban la naturaleza y el destino humano. Los faraones, considerados descendientes o representantes directos de estos dioses, utilizaban esta conexión divina para justificar su poder absoluto. Pero, ¿eran estos dioses simplemente invenciones humanas para llenar vacíos de entendimiento? ¿O había algo más profundo detrás de ellos? La magnitud de estas figuras, la obsesión por los rituales detallados y los relatos de manifestaciones sobrenaturales apuntan a algo mucho más allá de simples historias. En Egipto, los sacerdotes desempeñaban papeles esenciales como mediadores entre los dioses y el pueblo. Realizaban rituales complejos, ofrecían sacrificios y aseguraban buscar la protección y los favores de estas deidades. Sin embargo, hay un patrón que vemos repetidamente, no solo en Egipto, sino en varias culturas antiguas. Estas divinidades exigían adoración absoluta y a cambio prometían poder, prosperidad y protección. Estas promesas, sin embargo, casi siempre venían acompañadas de rituales que deshumanizaban a los participantes, como sacrificios de sangre o actos que contradecían la moralidad básica. Para los israelitas, que conocían al Dios verdadero,
Estas prácticas no solo eran abominables, sino también un claro indicio de que había algo profundamente mal en estos dioses. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob nunca exigió sacrificios humanos ni rituales que corrompieran el corazón humano. Él siempre buscó una relación basada en la fe, la obediencia y el amor. Sin embargo, estos dioses egipcios, con sus demandas y manifestaciones, compartían algo en común con otras deidades veneradas en todo el mundo antiguo. Siempre se presentaban como superiores, poderosos, y exigían una devoción casi desesperada. Y aquí comenzamos a ver un patrón intrigante. Estas divinidades no eran solo historias inventadas para explicar los fenómenos de la naturaleza. A menudo parecían ser muy reales para quienes las adoraban, manifestándose de maneras que desafiaban la comprensión humana. Si miramos más allá de Egipto, veremos que casi todas las grandes civilizaciones antiguas tenían una adoración similar. Los babilonios tenían a Marduk, los griegos adoraban a Zeus y los romanos a Júpiter. Los aztecas sacrificaban miles de vidas para sus dioses solares, mientras que los fenicios dedicaban niños a Moloch. Estas culturas, separadas por continentes y lenguas, compartían una característica común: la creencia en seres poderosos que exigían adoración y sacrificios. Pero, ¿por qué? ¿De dónde surgieron estas figuras que inspiraban tanto temor y devoción? La Biblia nos ofrece pistas. Desde Génesis vemos que existe una realidad espiritual que opera en paralelo con nuestra existencia. Fuerzas invisibles a los ojos humanos, pero con una tremenda influencia en el mundo. Estas fuerzas, a menudo disfrazadas, buscaban constantemente apartar a los hombres de Dios. ¿Podrían estos dioses antiguos ser manifestaciones de estas fuerzas? Volviendo a Egipto, encontramos ejemplos claros de algo que trasciende la comprensión humana. En los días de Moisés, cuando Dios envió las plagas para confrontar a Faraón, los magos egipcios lograron replicar algunos de los primeros milagros, como transformar agua en sangre y hacer surgir ranas. Estas imitaciones se lograron por medios que los mismos magos reconocieron como sobrenaturales, pero con el tiempo sus límites quedaron evidentes y ellos mismos declararon: «Esto es el dedo de Dios». Éxodo 8:19. Estos eventos muestran que incluso en un contexto de idolatría había una dimensión espiritual activa intentando competir con el poder de Dios. ¿Podrían estos dioses que las culturas antiguas adoraban ser manifestaciones de fuerzas espirituales caídas que buscaban engañar y desviar el corazón humano? La adoración a deidades como Baal, Moloch, Osiris y otros siempre tenía un precio: destrucción, inmoralidad y corrupción. Estos dioses no traían paz ni redención. Exigían sacrificios que deshumanizaban a sus adoradores y los alejaban del único Dios verdadero. Es posible que estos dioses fueran, en realidad, entidades espirituales caídas, usando el misticismo para presentarse como poderosas y así desviar a la humanidad del camino de la verdad. La adoración a Baal, que comenzó entre los cananeos, se extendió como un fuego incontrolable, contaminando culturas y pueblos a su alrededor. Baal no era solo un dios regional. Fue elevado a una posición de prominencia en varias civilizaciones antiguas. Su culto se volvió tan difundido que para muchos representaba fuerzas esenciales de la naturaleza, como la fertilidad de la tierra, los vientos que traían las lluvias e incluso el poder destructivo y transformador del fuego. Estos títulos, como Señor de la Fertilidad, Señor de los Vientos y Señor del Fuego, no eran meras descripciones poéticas, sino indicativos de la centralidad de Baal en la vida y las prácticas religiosas de estos pueblos. Los cananeos consideraban a Baal como el responsable de garantizar cosechas abundantes,
lluvias en el momento adecuado y fertilidad tanto en la tierra como en las personas. Esto explica por qué su adoración estaba a menudo vinculada a rituales que incluían sacrificios y prácticas inmorales. Según la Biblia, muchos de estos rituales no solo desagradan a Dios, sino que también provocan su ira, ya que contradicen directamente los valores de santidad, justicia y obediencia que Él estableció para la humanidad. Con el tiempo, los israelitas, en lugar de mantenerse separados de estas prácticas paganas, comenzaron a adoptar la adoración a Baal. En lugar de confiar en el Dios verdadero para satisfacer sus necesidades, buscaban respuestas en los dioses de los pueblos a su alrededor. Veían a Baal como una solución práctica, especialmente en tiempos de sequía o malas cosechas. La tentación de mezclar la adoración al Dios verdadero con los rituales de Baal se volvió tan fuerte que en muchos casos los israelitas prácticamente abandonaron al Dios de sus padres para seguir a este falso Dios. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué el pueblo adoraba a dioses como Baal? ¿Por qué entregaban su devoción a algo que no podía salvarlos? La respuesta a menudo está en el atractivo del misticismo y en el deseo humano de control y poder. Muchos creían que, al adorar a estos dioses, podían obtener bendiciones, prosperidad e incluso poderes sobrenaturales. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los dioses antiguos? ¿Qué fuerzas estaban detrás de estas figuras veneradas? Aquí es donde el misterio se profundiza, llevándonos a reflexionar sobre el impacto espiritual de estas creencias. Regresemos en el tiempo a una época en que Egipto era el centro de una civilización grandiosa, llena de misterios, templos monumentales y dioses que parecían regir cada aspecto de la vida. El Egipto antiguo fue una de las primeras culturas en estructurar un sistema de adoración a múltiples deidades, cada una con un papel específico: Horus, Isis, Osiris, Anubis. Estos nombres no eran solo símbolos religiosos, sino representaciones de fuerzas que los egipcios creían que controlaban la naturaleza y el destino humano. Los faraones, considerados descendientes o representantes directos de estos dioses, utilizaban esta conexión divina para justificar su poder absoluto. Pero, ¿eran estos dioses simplemente invenciones humanas para llenar vacíos de entendimiento, o había algo más profundo detrás de ellos? La magnitud de estas figuras, la obsesión por los rituales detallados y los relatos de manifestaciones sobrenaturales apuntan a algo mucho más allá de simples historias. En Egipto, los sacerdotes desempeñaban papeles esenciales como mediadores entre los dioses y el pueblo. Realizaban rituales complejos, ofrecían sacrificios y aseguraban buscar la protección y los favores de estas deidades. Sin embargo, hay un patrón que vemos repetidamente no solo en Egipto, sino en varias culturas antiguas. Estas divinidades exigían adoración absoluta y a cambio prometían poder, prosperidad y protección. Estas promesas, sin embargo, casi siempre venían acompañadas de rituales que deshumanizaban a los participantes, como sacrificios de sangre o actos que contradecían la moralidad básica. Para los israelitas, que conocían al Dios verdadero, estas prácticas no solo eran abominables, sino también un claro indicio de que había algo profundamente mal en estos dioses. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob nunca exigió sacrificios humanos ni rituales que corrompieran el corazón humano. Él siempre buscó una relación basada en la fe, la obediencia y el amor. Sin embargo, estos dioses egipcios, con sus demandas y manifestaciones, compartían algo en común con otras deidades veneradas en todo el mundo antiguo. Siempre se presentaban como superiores, poderosos, y exigían una devoción casi desesperada. Y aquí comenzamos a ver un patrón intrigante. Estas divinidades
No eran solo historias inventadas para explicar los fenómenos de la naturaleza. A menudo parecían ser muy reales para quienes las adoraban, manifestándose de maneras que desafiaban la comprensión humana. Si miramos más allá de Egipto, veremos que casi todas las grandes civilizaciones antiguas tenían una adoración similar. Los babilonios tenían a Marduk, los griegos adoraban a Zeus y los romanos a Júpiter. Los aztecas sacrificaban miles de vidas para sus dioses solares, mientras que los fenicios dedicaban niños a Moloch. Estas culturas, separadas por continentes y lenguas, compartían una característica común: la creencia en seres poderosos que exigían adoración y sacrificios. ¿Pero por qué? ¿De dónde surgieron estas figuras que inspiraban tanto temor y devoción? La Biblia nos ofrece pistas. Desde Génesis vemos que existe una realidad espiritual que opera en paralelo con nuestra existencia. Fuerzas invisibles a los ojos humanos, pero con una tremenda influencia en el mundo. Estas fuerzas, a menudo disfrazadas, buscaban constantemente apartar a los hombres de Dios. ¿Podrían estos dioses antiguos ser manifestaciones de estas fuerzas? Volviendo a Egipto, encontramos ejemplos claros de algo que trasciende la comprensión humana. En los días de Moisés, cuando Dios envió las plagas para confrontar a Faraón, los magos egipcios lograron replicar algunos de los primeros milagros, como transformar agua en sangre y hacer surgir ranas. Estas imitaciones se lograron por medios que los mismos magos reconocieron como sobrenaturales, pero con el tiempo sus límites quedaron evidentes y ellos mismos declararon: «Esto es el dedo de Dios». Éxodo 8:19. Estos eventos muestran que incluso en un contexto de idolatría había una dimensión espiritual activa intentando competir con el poder de Dios. ¿Podrían estos dioses que las culturas antiguas adoraban ser manifestaciones de fuerzas espirituales caídas que buscaban engañar y desviar el corazón humano? La adoración a deidades como Baal, Moloch, Osiris y otros siempre tenía un precio: destrucción, inmoralidad y corrupción. Estos dioses no traían paz ni redención. Exigían sacrificios que deshumanizaban a sus adoradores y los alejaban del único Dios verdadero. Es posible que estos dioses fueran en realidad entidades espirituales caídas, usando el misticismo para presentarse como poderosas y así desviar a la humanidad del camino de la verdad. La conexión entre los antiguos dioses paganos y las fuerzas espirituales malignas se hace aún más evidente al analizar cómo estas entidades influían directamente en las prácticas culturales y religiosas de sus épocas. No solo exigían adoración, sino que manipulaban los corazones humanos para distorsionar la moralidad y subvertir la adoración al Dios verdadero. Esto nos lleva a una cuestión central: ¿quiénes eran estas entidades espirituales? ¿Cuál era su origen y propósito? Según la Biblia, la batalla entre Dios y las fuerzas espirituales malignas comenzó mucho antes de la creación de la humanidad. En pasajes como Isaías 14 y Ezequiel 28 se describen simbólicamente la caída de Lucifer, un ángel que por orgullo y deseo de ser como Dios se rebeló contra el Creador. Esta rebelión resultó en su expulsión del cielo, junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron. Estas entidades caídas, conocidas como demonios, comenzaron a operar en la tierra, buscando desviar la creación de Dios y usurpar su gloria. Estos ángeles caídos no perdieron su poder sobrenatural al ser expulsados del cielo. Por el contrario, continuaron utilizando sus habilidades para engañar y manipular a la humanidad. A lo largo de la historia, vemos que estas entidades asumieron diferentes formas y nombres, adaptándose a las culturas y creencias de cada época. Baal, Moloch, Osiris,
Zeus e incluso figuras modernas asociadas al ocultismo son manifestaciones de estas fuerzas espirituales que trabajan incansablemente para distorsionar la verdad y apartar a los hombres de Dios. Have you ever wanted to make your own Super Bowl commercial? This year, Uber Eats is putting their commercial in your hands and letting you build your own version, right in the Uber Eats app. It's kind of like building a burrito bowl. You pick your scenes like ingredients, pick the celebrities you want to see, and watch your commercial come to life. Plus, you can even unlock a deal. There are over 1,000 variations to make. Give it a try. Just open the Uber Eats app, tap the football icon, and make yours now. Promotions while supplies last. Un punto crucial es que estas entidades nunca operan abiertamente. Se esconden tras máscaras culturales, mitológicas o incluso científicas, presentándose como fuentes de poder, prosperidad o sabiduría. Esto explica por qué los antiguos creyentes pensaban que sus cosechas serían más abundantes, sus familias más prósperas y sus naciones más fuertes al ofrecer sacrificios a estos dioses. Pero en realidad, estos sacrificios solo profundizaban su esclavitud espiritual. Un ejemplo claro de esto es el culto a Moloch, frecuentemente asociado con Baal. Moloch era adorado mediante sacrificios de niños, donde los padres entregaban a sus hijos para ser quemados en altares incandescentes. Estas prácticas no solo destruían vidas inocentes, sino que también corrompían completamente el propósito de Dios para la humanidad. En Levítico 18:21, Dios prohíbe categóricamente estas prácticas. No darás de tus hijos para hacerlos pasar por el fuego ante Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Esta prohibición revela el carácter santo y justo de Dios, en contraste directo con las demandas perversas de estas entidades espirituales. Mientras que Dios desea vida, pureza y una relación basada en el amor y la obediencia, los falsos dioses exigen muerte, corrupción y una sumisión total a sus caprichos. Sin embargo, la seducción del poder y el control sigue atrayendo a las personas hacia estos sistemas idólatras. Avanzando hacia nuestros días, notamos que, aunque los altares a Baal o Moloch ya no son visibles, las influencias de estas fuerzas espirituales permanecen. Se manifiestan de formas sutiles, como en la exaltación del placer por encima de todo, en la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder, y en la inversión de los valores morales. Festividades como el carnaval, por ejemplo, pueden considerarse una celebración moderna de la carne y del abandono de las inhibiciones, perpetuando elementos que tienen raíces en antiguas prácticas paganas. La Biblia nos advierte repetidamente sobre la lucha espiritual que enfrentamos. En Efesios 6:12, Pablo escribe: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este pasaje nos recuerda que, detrás de las prácticas culturales y las elecciones humanas, hay una batalla espiritual en curso. Esta batalla no se trata solo de rituales antiguos o celebraciones modernas. Se trata del control del corazón humano. Mientras Dios nos llama a una vida de santidad, libertad y adoración verdadera, las fuerzas espirituales malignas continúan intentando desviarnos, ofreciendo promesas vacías y placeres momentáneos que conducen a la destrucción. Llegamos entonces a un punto crucial: discernir qué estamos celebrando y promoviendo en nuestras vidas. ¿Será que prácticas culturales que parecen inofensivas están, en realidad, perpetuando un sistema espiritual que glorifica la carne y rechaza al espíritu? ¿Será que, sin darnos cuenta, estamos abriendo espacio a las mismas fuerzas que corrompieron tantas civilizaciones en el pasado? Estas preguntas son fundamentales para quienes buscan vivir una vida alineada con los valores de Dios.
Comprender estas conexiones entre el pasado y el presente no es solo un ejercicio intelectual, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe y propósito. La historia de Baal, Moloch y tantos otros falsos dioses nos desafía a examinar nuestras elecciones y buscar una relación más profunda con el único Dios verdadero. Solo Él puede liberarnos de la esclavitud espiritual y guiarnos hacia la vida abundante que ha sido planeada desde el principio. Al entender la profundidad de la batalla espiritual detrás de figuras como Baal, Moloch y otros dioses paganos, nos damos cuenta de que el conflicto entre el bien y el mal va más allá de lo visible. Este se extiende a áreas que impactan la cultura, la sociedad e incluso tradiciones aparentemente inofensivas. Pero para desentrañar completamente este enigma, es necesario comprender un concepto central: la unión de fuerzas espirituales malignas bajo un propósito único. En el caso de Baal, él no es solo una entidad aislada. Estudios teológicos y espirituales sugieren que Baal puede entenderse como un paraguas que representa una coalición de fuerzas espirituales caídas. Estas fuerzas no operan de manera individual, trabajan juntas para establecer sistemas de idolatría, corrupción y destrucción, siempre con el objetivo de desviar a la humanidad del Dios verdadero. Aquí comenzamos a entender a Baal como un símbolo de un gobierno espiritual maligno que influye en las esferas terrenales. La Biblia menciona otros nombres destacados en el mundo espiritual de las tinieblas, muchos de los cuales comparten características similares a las de Baal. Es como si existiera una jerarquía en el reino de las tinieblas, con ciertas entidades actuando como líderes o príncipes. Beelzebú, por ejemplo, es llamado príncipe de los demonios en el Nuevo Testamento. Leviatán, mencionado en Job, está asociado con el caos y el orgullo. Asmodeo, conocido en textos apócrifos, se relaciona con la lujuria y la destrucción de relaciones. Astarte o Astarot, una figura femenina, está vinculada a la seducción y la guerra. Estas entidades espirituales no solo compiten entre sí, sino que a menudo se organizan para maximizar su influencia. Baal, en este contexto, puede ser entendido como una figura central o una frente unificada que reúne diversas características de estas fuerzas malignas. Él encarna el control, la inmoralidad, la destrucción y el engaño, aspectos que se manifiestan en diferentes culturas y épocas. El punto crucial es que estas entidades siempre buscan el mismo objetivo: robar, matar y destruir. Juan 10:10. Engañan a las personas ofreciendo placeres momentáneos, poder o control, pero el precio siempre es alto: la destrucción espiritual y moral. Estos patrones son evidentes en eventos históricos, como los rituales de sacrificio a Moloch o la prostitución ritual en los templos de Baal, pero también pueden percibirse en prácticas modernas que exaltan el ego, el hedonismo y el materialismo. Regresando a la idea del carnaval, podemos identificar cómo elementos de esta celebración reflejan aspectos que tienen paralelos directos con los rituales de adoración a Baal. La exaltación de la carne, el abandono de las restricciones morales y la búsqueda de placeres momentáneos reproducen los mismos principios que sustentaban las antiguas prácticas paganas. Esto no significa que todos los que participan en estas festividades estén conscientemente adorando a fuerzas malignas, pero sí destaca la sutileza con la que estas influencias se infiltran en la cultura humana. Por eso, la Biblia enfatiza la necesidad de discernimiento espiritual. En el 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Este discernimiento nos ayuda a identificar lo que glorifica a Dios y lo que perpetúa sistemas que lo rechazan.
Cuando pensamos en el impacto de Baal y otras entidades espirituales malignas en nuestros días, es importante recordar que la batalla espiritual es real y continua. Pablo lo describe en Efesios 6:12, diciendo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta batalla no se gana solo con acciones externas, sino que comienza en el corazón, la mente y el alma de cada individuo. La victoria sobre estas influencias comienza con una entrega total al Dios verdadero. En Santiago 4:7 se nos instruye: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta sumisión a Dios no es solo cuestión de obediencia, sino de reconocer que Él es la única fuente de verdad, vida y redención. Al entender la profundidad de la influencia de Baal y otras fuerzas espirituales malignas, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas. ¿Cuáles son las áreas donde hemos permitido que la cultura de la carne domine? ¿Dónde hemos priorizado placeres momentáneos en detrimento de valores eternos? Estas preguntas nos llevan a una reflexión necesaria y transformadora. El llamado final es claro: decidir a quién vamos a servir. Así como Elías confrontó al pueblo en el Monte Carmelo, desafiándolos a elegir entre Dios y Baal, enfrentamos la misma decisión todos los días. Y esta elección no se trata solo de creencias, sino de la dirección de nuestras vidas. ¿Estamos caminando hacia la verdad, la luz y la vida, o estamos siendo seducidos por sistemas que al final conducen a la destrucción? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Para finalizar, reflexionemos sobre la profundidad de este viaje. El mundo nos ofrece muchos caminos, pero solo hay uno que conduce a la vida eterna. Jesús nos recuerda esto en Juan 14:6, cuando dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo nos invita a dejar atrás todo lo que nos aparta de Dios y a seguir firmemente su verdad, incluso cuando el mundo nos ofrece resistencia y engaños. Ahora te invito a meditar en otro versículo poderoso que no hemos mencionado hasta aquí, pero que resume nuestra responsabilidad espiritual. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Este texto nos alerta sobre la necesidad de vigilancia y firmeza en la fe, sabiendo que, con Dios, podemos resistir cualquier influencia que intente apartarnos del camino. Para concluir, oremos juntos. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Oración. Señor nuestro Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad de reflexionar sobre tu palabra y sobre las decisiones que tomamos diariamente. Gracias por enseñarnos que la verdadera libertad está en ti y que, en medio de las tentaciones y los engaños del mundo, tú eres nuestra roca firme. Padre, te pedimos discernimiento espiritual para identificar las trampas del enemigo, que se esconden en prácticas aparentemente inofensivas, pero que tienen raíces profundas en la oscuridad. Ayúdanos a vivir según tu verdad, rechazando lo que es pasajero y abrazando lo que es eterno. Fortalece nuestro espíritu, para que no seamos dominados por la carne, sino guiados por tu Espíritu Santo. Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, te pido que toques sus corazones. Trae luz donde hay oscuridad. Restaura lo que está roto y libera a quienes están atrapados en sistemas que no glorifican tu nombre. Que cada uno de nosotros sea transformado por tu gracia y use nuestra vida para reflejar tu gloria. Entregamos todo en tus manos, confiando en tu amor y soberanía. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si este mensaje te ha bendecido, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta
y compartirlo con otras personas que necesitan escuchar esta verdad. Juntos, podemos llevar esta reflexión a más corazones, ayudando a otros a ver el plan de Dios para sus vidas. Que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.